Buenos días, espero que se encuentren muy bien. Si gustan ponerse de pie un minuto nada más para la introducción. Los hombres en general tendemos nosotros a adorar. A veces adoramos lo que no sabemos. Estoy hablando en general cuando no somos creyentes. Buscamos el mínimo pretexto para adorar cosas. El hombre puede adorar el sol, los planetas, las estrellas, el mar, la tierra, un árbol, en fin, infinidad de cosas. El hombre puede hacer eso, ¿por qué? Porque Dios ha depositado dentro de su don regalo. Ese regalo se llama la fe. De la escritura en Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9, que es bien conocida por todos y cada uno de nosotros. ¿Qué dice? Por gracia sois salvos por medio de la fe, pues es don de Dios. Es decir, la palabra don quiere decir regalo de Dios. Pues sigue, no por obras, que nadie se glorie. Entonces, este regalo de la fe, hay personas que piensan que es algo que ya traen de manera natural, que nacen con ello. No, la fe es un regalo de Dios. No sabemos exactamente en el momento en el cual Dios lo deposita en el hombre, pero es un regalo que todos los seres humanos tenemos. Y hay personas que piensan que, bueno, ellos pueden hacer cosas para Dios porque ellos tienen una fe muy grande. La fe es un regalo de Dios, es un don que Dios da juntamente con la gracia, que ustedes se acuerdan muy bien que es la gracia, eso ustedes lo vemos, ¿qué es la gracia? Es el regalo, ¿verdad? El favor absolutamente inmerecido que tiene Dios para con los seres humanos. Y juntamente con la gracia, Dios también incluye el don de la fe, el regalo de la fe. Pueden sentarse. Bueno, nosotros hemos venido estudiando acerca de el ejemplo de fe de quién. De acuerdo a Romanos capítulo 4, ¿de quién hemos venido estudiando el ejemplo de la fe? ¿De Pablo? De Abraham, ¿verdad? Abraham. Hemos venido estudiando del padre de la fe, ¿verdad? De Abraham, así se le conoce a este varón, a este hombre que sin duda ha sido o fue un gran ejemplo. ¿Para quién? Para toda la humanidad, no solamente para el pueblo judío, de quienes descendió de él, sino también para todos y cada uno de los seres humanos y particularmente para los creyentes, para los que estudiamos la escritura. Bueno, el día de hoy llegamos a la culminación del tema de la fe de Abraham, o mejor dicho, de la fe que Dios depositó en Abraham y que gracias a esa fe Dios pudo justificar a Abraham, ¿ok? Como lo hace con todos los seres humanos, como lo hace con todas las personas, de la misma manera que lo hizo con Abraham. Bueno, les invito por favor a que abran sus Biblias en Romanos capítulo 4 y vamos a estudiar este último segmento del capítulo y con esto terminamos del 18 al 25. Romanos capítulo 4 versículos 18 a 25. ¿Ya llegaron ahí? Dice así Dios en su palabra. Él creyó, es decir, Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser el padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que también era poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a todos a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos que él le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hermanos, en este pasaje, Pablo va a hablar de tres realidades de la fe salvadora. ¿Okay? Tres realidades de la fe salvadora. El título de este sermón es La salvación es por el poder divino y no por el esfuerzo humano. La primera parte la encontramos en los versículos 18 al 21. Y aquí vamos a hacer un análisis de la fe salvadora de Abraham. Pero ¿qué creen?
ese análisis de la fe salvadora de Abraham es el análisis de la fe de todos nosotros, de todos los que hemos creído, de todos los que hemos confiado en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Bueno, aquí en los versículos 18 al 21 dice, empezando por el 18, él creyó, ¿verdad? Es decir, Abraham, esperanza contra esperanza para llegar a ser el padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer lo que había prometido. Bueno, la fe, mis queridos hermanos, tiene 7 características y aquí las vamos a ir viendo una por una. La primera parte dice, Abraham creyó esperanza contra esperanza, versículo 18. La palabra esperanza y la palabra fe nos suenan semejantes, están relacionadas, pero no son lo mismo. La esperanza es el deseo, el querer que algo pueda ocurrir en el futuro, pero la fe es la certeza de que esa esperanza se va a completar. Esa es la diferencia que hay entre fe y esperanza. Entonces, fíjense bien, ¿por qué dice esperanza contra esperanza? Porque en primer lugar, cuando Dios le prometió algo a Abraham, Dios, como todos los seres humanos, ya tenía la fe, ¿verdad? Ya tenía el don de la fe dentro de él para poder creerle a Dios, pero él no conocía a Dios. ¿Recuerdan? Abraham era un pagano todavía. Abraham, cuando Dios lo llamó, ¿verdad? Él no conocía a Dios, no tenía una relación personal todavía con Dios. Ahí empezó el llamado, pero sin embargo, a pesar de que no conocía, es decir, él escuchó la voz de Dios, la creyó. Entonces ahí es una esperanza, es decir, Abraham pudo haber dicho, lo que me está diciendo, ¿verdad? Dios se realizará. Entonces ahí tenemos la primera esperanza. Y dice, la segunda parte dice, esperanza contra esperanza. La segunda esperanza que tenía Abraham, ¿cómo yo voy a ser padre de naciones? ¿Ustedes recuerdan lo que quiere decir la palabra Abraham? Es decir, sin la H. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué quiere decir la palabra Abraham? ¿No? Quiere decir padre enaltecido o padre exaltado. Y uno podría pensar, bueno, ¿cómo es que Abraham tenía ese nombre? ¿Cómo iba a ser un padre enaltecido si su esposa era estéril y él ya era grande y ni siquiera tenía hijos? ¿Cómo iba a ser? ¿Sí se dan cuenta de eso? Pero Dios más adelante le iba a cambiar su nombre y ya no se iba a llamar Abraham, sino se iba a llamar como Abraham, que quiere decir padre de muchedumbres, padre, ¿verdad? De mucha gente, y ahora sí se iba a confiar. Entonces, Abraham creyó con esas 2 condiciones. La primera es, él no sabía, ¿sí? Exactamente, él creía en Dios, le creyó, pero no lo conocía profundamente. Y en segundo lugar decía, pues mis condiciones están para llorar, ¿no? Están bien precarias. ¿Cómo voy a poder ser yo un padre, verdad, de muchedumbres si ni siquiera tengo un hijo? Yo ya estoy viejo, mi esposa está estéril. Ok. Nosotros en la vida práctica, en la vida real, a veces pasamos circunstancias por esos momentos. ¿Okay? Por ejemplo, cuando se te enferma un hijo. Cuando se te enferma un hijo y tú no tienes los recursos para poder llevarlo al hospital que tú quisieras, y dices, bueno, por una parte tengo un hijo enfermo, por una parte los médicos dicen que puede tener esto, te dan un diagnóstico grave, ¿no? Y por otra parte dices, bueno, ¿y con qué lo pagaré? ¿No? ¿Con qué voy a pagar saliendo de aquí del hospital? Entonces, si se fijan, hay circunstancias en las cuales nosotros tenemos que pasar de la esperanza, es decir, de ese querer, desear que algo ocurra, a confiar plenamente a que algo ocurra. Y eso es precisamente lo que hizo Abraham. Él confió plenamente en que lo que Dios le había prometido se iba a cumplir. Y eso solo se puede producir cuando ejercemos la fe. Y eso es para todos, hermanos. Solamente las cosas se van a dar cuando nosotros ejercemos la fe. El don que Dios nos ha dado. Porque alguien puede decir, es que yo no le creo a Dios. Bueno, no le crees a Dios, pero porque esta es tu decisión, no creerle a Dios. No porque tú no estés capacitado con el don de la fe para creerle a Dios. Hay gente que dice, no, yo no creo en Dios, yo no creo esas cosas, etcétera. Bueno, no quiere creer en Dios. Pero esa persona, toda la persona del mundo, tiene el don de la fe para poder creer en el Señor, para poder creer en Dios. Entonces, el patriarca, es decir, Abraham, tuvo esperanza cuando desde el punto de vista humano no había forma de que se pudiera cumplir lo que Dios le había prometido. En otras palabras, la fe es el centro, ¿verdad?, de lo que Abraham creía.
Y él confiaba no solamente en Dios a quien apenas estaba conociendo, sino confiaba en lo que Dios le estaba prometiendo. Nosotros aquí en la tierra, nosotros como personas, podemos prometer cosas y a veces podemos tener la mejor intención de que esas cosas que prometemos las queremos cumplir, pero tenemos debilidades. Pero nosotros tenemos limitaciones y a veces, aunque sea nuestro deseo cumplir eso, a veces no se puede porque somos limitados. ¿Pero qué creen? Dios no. Dios es omnipotente. Él puede cumplir, Él puede hacer todas y cada una de las cosas que Él ha prometido en su palabra. Dios es el Dios de los imposibles. Lo que para nosotros no nos cabe en nuestra cabeza ni nos podemos imaginar cómo Dios lo va a resolver, Dios lo resuelve sin ningún problema. Pero lo que Él quiere es que nosotros ejerzamos ¿qué? Fe. Eso es lo que quiere. Dios quiere que ejerzamos esa fe que Él nos ha prometido. ¿Okay? Usted y yo tenemos que imitar la fe de Abraham. El objeto de nuestra fe debe de ser ¿quién? ¿Quién debe ser el objeto de nuestra fe? ¿Quién? Vamos a ver. Vamos a Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Yo pensé que me iban a contestar así todos bien fuerte. Hebreos capítulo 2, 12, versículos 1 y 2. Dice así Dios en su palabra. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De la fe. El don de la fe la hizo Jesucristo, Dios mismo, ¿verdad? A Él se le ocurrió darnos ese regalo de la fe para poder responder. Entonces nuestra fe tiene que estar basada y puesta ¿en quién? En Jesucristo, en el Señor Jesús, en lo que Él dice en su palabra. Si nosotros ponemos nuestra fe, nuestra creencia en las circunstancias, en nosotros mismos, en las personas, hermanos, créanme, nosotros vamos a tropezar, nosotros vamos a flaquear, nosotros nos vamos a desalentar, nos vamos a desanimar, porque nosotros somos limitados. Dios no. Entonces, nuestra vida, nuestra fe, nuestra confianza tiene que estar puesta única y exclusivamente ¿en quién? Hermano, usted puede cometer errores en la vida, pero si usted comete el error de poner sus ojos en las personas, usted se va a desanimar. Usted va a caer. Sencillo, sencillito. Usted va a caer. Dios no le manda que usted ponga los ojos en nadie, absolutamente nadie más. ¿En quién? En Jesús. ¿Sí? Nosotros, las personas que estamos al cargo de las iglesias, los pastores, los diáconos, los líderes, bueno, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande de ser ejemplo para todos ustedes, pero también fallamos, también nos equivocamos, también la regamos. Pero si usted ve eso, ve los errores, las carencias, las falencias que tenemos, usted se va a frustrar. ¿Sí? Porque usted no tiene que poner sus ojos en mí, en nadie. Yo sí tengo la responsabilidad de ser ejemplo para ustedes. Pero ustedes no tienen que poner mis ojos en mí, sino tienen que poner sus ojos en Dios. Pero eso no me quita a mí la responsabilidad, ni a cualquier persona que esté a cargo de cualquier trabajo o servicio dentro de la iglesia, de ser ejemplo. ¿Tenemos que ser ejemplo? Claro que sí. ¿Pero vamos a fallar? Te los aseguro que vamos a fallar. Aunque tengamos la mejor disposición, aunque tengamos las ganas de no fallar, un día de la vida vamos a fallar. ¿Por qué? Porque somos humanos y somos limitados. ¿Sí? Pero nuestra fe, nuestra confianza, nuestros ojos tienen que estar puestos ¿en quién? En Jesús, ¿verdad? No se les olvide eso. Por favor, hermanos, nunca, nunca, nunca se les olvide eso. Pon tus ojos en Cristo. No los pongas en los hombres. No los pongas en los hombres. Ponlos en Jesús. ¿Qué hizo Abraham? Precisamente eso. Él estaba puesta su vida, sus ojos ¿en quién? En Dios y en lo que Él le había dicho. ¿Okay? Ahora, cuando nosotros depositamos nuestra fe en Dios, vamos a circular, a caminar, a andar en nuestra vida por fe, ¿verdad? Como dice la palabra. De hecho, eso es un mandamiento en la Biblia, que los cristianos tenemos que vivir por fe y no por vista, ¿verdad? Okay. Segundo, Abraham creyó a Dios, dice, y no se debilitó su fe. Debilitarse en la fe es permitir que la duda nuble y destruya tu creencia, tu fe en Dios. Eso es la duda.
Abraham, fíjense, estuvo por 25 años esperando que Dios empezara a cumplir sus promesas. Desde que Dios le dijo la promesa a Abraham de que él iba a ser padre, ¿verdad?, de muchedumbres, 25 años esperó, hermanos. 25 años. Usted y yo, ¿cuánto esperamos cuando nosotros queremos recibir alguna bendición de Dios? ¿Cuánto esperamos? A veces nosotros oramos ahorita, ¿verdad? Y ya queremos que a los 5 minutos Dios me responda. Señor, provéeme de lo que necesito ahorita. Y si no me responde, bueno, le pido prestado a mi compadre, ¿no? A mi compadre Jacinto, que siempre me ayuda. Y voy con Jacinto. Jacinto, ayúdame, préstame. ¿Y qué dice el compadre? Me presta. Él quedó bien contigo, Jacinto, porque te ayudó. Pero tú quedaste bien con Dios. ¿Te has preguntado eso? Oramos a Dios por algo, ¿verdad? Por cualquier necesidad, que alguien está enfermo, algún ser querido, familiar o tú mismo, oramos. Pero ¿esperas a que Dios actúe o no? ¿Esperas a que Dios obre, verdad? Como obra en muchas ocasiones, como obró en la vida de Abraham, de Isaac, de todo el mundo, de todos los cristianos? ¿O tú tomas la iniciativa y tú lo haces con tus propios medios y a costa de lo que fuera? ¿Tú lo haces? Hay que esperar. La fe es paciente. La fe es paciente. Y algo más. Hasta donde nosotros hemos venido estudiando, Abraham, por ejemplo, su fe no se debilitó a pesar de que él ya era de edad avanzada. Ya a esa edad era que él tenía sus 65 años. Entonces ya es difícil que en aquel tiempo los hombres procrearan, tuvieran hijos. No solamente eso, súmele. Sara, su mujer, estéril. Y peor aún, Sara, su mujer, además de que era estéril y que antes de esto, pues a lo mejor no sabían quién era el estéril, ¿verdad? Si era Abraham o era ella. Pero ¿qué creen? A Sara también ya se le terminó su menstruación. Entonces, súmele nada más. Entonces, imagínense que Abraham tuvo que ejercitar fe para poder esperar la promesa de Dios, para esperar que Dios cumpliera. Cuando dice en Romanos 4:17, que lo estudiamos la semana pasada, que Abraham era como un muerto, quiere decir, pues ya no podía procrear, ya no podía tener hijos. Entonces, y algo bien importante, hasta donde sabemos, hasta donde la Biblia tiene revelado para nosotros, Abraham hasta ese punto no había visto un solo milagro de Dios. Para decir Dios es todopoderoso, para poderlo afirmar categóricamente. Todavía no había habido milagros de Dios en la vida de ellos. El primer milagro iba a ser ese. Que una mujer estéril que ya no tenía menstruación coincidiera y que él, un hombre de edad avanzada, fuera padre. A veces los cristianos queremos ver los milagros de Dios para nosotros creer y nos convertimos como en los judíos de los tiempos del Señor Jesucristo. ¿Qué le decían al Señor Jesucristo? Haznos señal, el pueblo, para que creamos. Y a veces los cristianos así somos, ¿ah? Señor, yo confío en ti. Pero si haces esto, voy a creerte más. Voy a confiar más. Y le pedimos a Dios señales. Cuando Dios lo que quiere es que nosotros depositemos nuestra fe en Él. Porque Él es digno de toda confianza. Porque Él no te va a fallar. Porque Él no es hombre para que mienta. No es hijo de hombre para que se arrepienta. Toda nuestra confianza tiene que estar depositada en el único Dios vivo y verdadero. El que te salvó, el que te perdonó, el que te ha sustentado todo este tiempo, en Él tiene que estar tu confianza. Mucha gente se la pasa esperando, ¿verdad? Queriendo ver grandes milagros espectaculares y no ve las bendiciones que Dios día con día te da. El simple hecho de levantarte en la mañana y que puedas abrir los ojos y respirar, ese es un gran milagro. El mismo hecho de que estés aquí, tú y yo, hoy en este día, es un milagro de Dios. ¿Cuántas personas no pasaron la noche? Ustedes checan ahí, mañana fuéramos al registro civil y vieran el reporte, ¿verdad? O se metieran a internet. ¿Cuántas personas simplemente no pasaron la noche? La vida es un milagro, pero estamos acostumbrados a vivir tanto que ya no le tomamos la importancia que tiene. Pero cuando alguien fallece, alguien cercano, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí como que retomamos, como que vuelve a nuestra mente la realidad de que nuestra estancia aquí es efímera, que aquí somos peregrinos, que aquí solamente estamos de paso. Entonces dije, número 2, Abraham, su fe no se debilitó.
En tercer lugar, la fe de Abraham, ¿sí?, evitó que él se desanimara por ver su propia condición natural. Imagínense, él ya cuando Isaac tenía 3 años, él lleva casi para el centenar de años. ¿Sí? Casi 100 años cuando Isaac tenía 13. Entonces, por lo tanto, ahí él tenía ¿cuántos? ¿Cuántos tenía? 100 menos 13, 87, ¿no? Imagínense, a los 87 años. ¿Ok? ¿Quién? Ustedes díganme, ¿quién? O sea, seguramente habrá más personas, pero es una probabilidad muy pequeña de que un hombre a esa edad tenga hijos. Y máximo con una mujer estéril y que ya no menstrua. ¿Ok? Entonces, la tercera característica de la fe de Abraham es que la fe no te debe de llevar a desanimarte, y sin importar las condiciones que tú o que las personas o las circunstancias que están alrededor de tengan. En cuarto lugar, Abraham no dudó de la promesa de Dios cuando las circunstancias que le rodeaban parecían imposibles. Ya les dije esto varias veces. Sara, estéril. Sara, ya se le había terminado la costumbre de las mujeres. Él, mayor. ¿Okay? Sin embargo, estas circunstancias no fueron difíciles para él poder depositar su confianza y su fe en Dios. Eso es lo cuarto. Y en quinto lugar, Abraham tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Abraham no vaciló como muchos de nosotros podemos hacer. ¿Okay? Desde el punto de vista humano, cuando las cosas van bien, es fácil tener fe. Cuando tú tienes una buena cuenta en el banco, cuando tienes los recursos, ¿verdad? Cuando te acaban de dar tu aguinaldo, a lo mejor tus bonos de fin de año y todo eso, tú estás contento, tranquilo, hasta regalas cosas, etcétera, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando no está eso? Cuando el refrigerador lo abres y está vacío. Cuando abres la alacena y no tienes nada. Cuando no te quedas sin trabajo y llevas meses o años sin conseguir un trabajo. Porque eso ocurre. Y esa es la realidad de muchas personas. Esa es la realidad de nuestro país, de muchas personas. Pasan meses o años para conseguir un empleo. Y a veces consiguen un empleo y ese empleo que tienen gana la mitad de lo que ganaban antes, ¿no? Esa es la realidad. Bueno, cuando eso ocurre, es más difícil de confiar en Dios. Pero también es más fácil en que nosotros cuando pasamos esas necesidades, nuestra mirada nuevamente regrese a quién tiene que estar. ¿Dónde tenemos que devolver nuestra mirada? A Cristo Jesús, ¿ah? No a tu cuate, ¿sí? No a tu compañero, no a tu amigo, no a tu ex jefe, no a quién, no a una bolsa de trabajo, sino a quién, a Dios. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ahí tenemos que regresar nuestra mirada, ahí no la muevas de ese lugar, no la quites de la persona de Cristo Jesús. Si tú la quitas, vas en picado. Si tú y yo quitamos nuestra mirada de Jesucristo, vamos para abajo. Vamos así como en un tobogán. Tú te pones en el tobogán, ¿verdad? Hay unos bien altos, te subes 20, 30 metros, te dejas caer y simplemente por la inercia, pues vas para abajo, ¿eh? No puedes regresarte. Más si te ponen ahí algún lubricante, ¿verdad? Como agua, como en los centros de vacaciones, ¿verdad? Vas para abajo. Es lo mismo que te va a pasar si tú quitas tu vista del Señor Jesucristo. Lo único que puede decir es para abajo. Fíjense el ejemplo maravilloso que además de Abraham nos dejó el Señor en su palabra. Vayan conmigo a Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 13. Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 13. En la vida de Pablo, que es el ejemplo, Dios nos enseña lo siguiente. Dijo Pablo, inspirado por Dios: en gran manera me gocé en el Señor de que haya al fin, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícitos, pero os faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, estos versículos son maravillosos. El apóstol Pablo es otro ejemplo, un ejemplo claro de fe. Y es un ejemplo que nosotros tenemos que imitar, que tenemos que seguir. ¿Okay?
los buenos ejemplos de la Escritura son para imitarse, son para seguirse. Según Hebreos capítulo 11, versículo 11, Sara fue una mujer de fe. Esto se los voy a dejar para que ustedes lo lean en casita. Sara fue una mujer de fe, pero Sara, para que llegara, ¿verdad?, a estar ahí su nombre, acuérdense que ese capítulo 11 y 12 del libro de Hebreos es como el salón de la fama de Dios. Ahí están los grandes hombres de Dios y mujeres también como Sara, que depositaron su confianza únicamente en Dios. Ahí están. Pero para que Sara, su nombre llegara escrito ahí, ella no siempre le creyó a Dios. ¿Se acuerdan cuando la primera ocasión que Sara escuchó que Dios le iba, ¿verdad?, a hacer a Abraham, ¿verdad? Porque Dios estaba hablando con Abraham, pero ella escuchó y que dijo, en ti voy a hacer una gran nación. Y a Sara se le salió una risita, ¿verdad? Decir, ay, pues si soy estéril, ¿no? Si ya estoy vieja, ¿cómo es posible? ¿No? Se le salió por ahí una risita. Pero ¿qué pasó? Que ella con el paso del tiempo fue ejerciendo fe y también creyó, ¿verdad? También llegó a ser una mujer de fe, por eso está registrada, ¿verdad? Ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 11, como una mujer de fe. Les digo algo más, hermanos. El único libro, ¿sí?, que no se ha acabado de escribir es el libro de los Hechos. El libro de los Hechos habla, ¿verdad?, de la historia de los cristianos. Tenemos aquí registrada lo que Dios quiso, ¿verdad? Allá en la primera iglesia de Jerusalén y las subsecuentes. Pero usted y yo estamos escribiendo nuestro libro de los Hechos. Nuestra iglesia moderna está escribiendo. ¿Cómo va a pasar usted a la historia? Si mañana, si pasado, si en 10 años. Cuando saquen aquí los almanaques o el resumen de la iglesia cristiana Roca de Vida. ¿Cómo va a estar usted ahí anotado? Póngale ahí su nombre. El hermano Jacinto fue un cristiano que puso su mirada en el Señor Jesucristo y vivió, hizo esto, predicó, enseñó, discipuló, creció, hizo aquello y el otro. O a lo mejor su nombre ni siquiera va a estar escrita, porque usted a lo mejor ni venía. A lo mejor ni se congregaba, a lo mejor ni tomaba estudios, a lo mejor nada, no asistía a las células, no predicaba, nada. O sea, a lo mejor simplemente va a estar ahí, ¿verdad? Se congregó, pasó por ahí. Nosotros estamos escribiendo el libro de los Hechos. Ustedes no sabían, estamos escribiendo. ¿Qué se va a decir de ti? ¿Cómo te van a recordar cuando tú ya no estés? Estamos escribiendo nuestro propio libro de los Hechos. ¿Qué quieres que se diga de ti? ¿Qué quieres que la gente hable de ti cuando tú ya no estés? Tú estás escribiendo esa historia. Yo estoy escribiendo mi historia. ¿Qué se va a decir de ti? Seguimos. En sexto lugar, ahí vamos, ¿ah? ¿Hicimos en el sexto lugar? ¿Andé? Quinto lugar. Bueno, el quinto lugar fue ese que le estoy diciendo, que Abraham tampoco dudó por incredulidad. ¿Okay? Entonces, vámonos al sexto punto. En el versículo 20 de Romanos 4, encontramos algo importante. Regresemos, nada más déjenme un segundito para regresar a mi Biblia, a Hechos capítulo 4. Perdón, hermanos Romanos, capítulo 4. Mira, están atentos, ya ven cómo uno se equivoca sin querer. Hechos, capítulo 4. Santiago, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Romanos, ya les gustó Romanos. Romanos, capítulo 4, versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. La fe piadosa, hermanos, tiene un propósito. No nada más es que nosotros nos exaltemos a nosotros mismos. No es que los hombres digan, los demás creyentes digan, ah, bárbaro, qué hermanazo, ¿verdad? Es el hermano Jacinto, ¿ah? Él sí es un ejemplo de fe. No, hermanos, al final de cuentas, eso es para buscar única y exclusivamente darle la gloria a ¿quién? A Dios. Él es el único que se la merece. ¿Okay?
Dios es el único que se merece la gloria. Todo lo bueno, lo correcto, todos los aciertos que tú y yo tengamos, busca siempre que esos aciertos sean ¿para qué? Para la gloria de Dios, no para la tuya. Acuérdate, tú no eres el receptor de la gloria. Nosotros debemos ser como espejos. Y así como un espejo recibe la luz y simplemente la refleja, así somos nosotros. Si nosotros vivimos una vida de fe, eso puede parecer una gloria, pero no es nuestra. Tenemos que reflejársela. ¿A quién? A Dios. La gloria tiene que ser para Él. Y eso es parte de lo que estaba en la mente de Abraham, que su vida de fe, yo creo él ni siquiera lo sabía, iba a ser un ejemplo de testimonio para toda la humanidad. ¿Sí? Y en el versículo 21 encontramos la séptima característica de la fe. Aquí se nos dice en el versículo 21 de Romanos, ¿cuál? ¿En el 5? No, en el 4. Se nos dice lo siguiente: plenamente convencido de que era también poderoso. ¿Quién? Dios, ¿verdad? Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, ¿ok? Abraham estaba plenamente persuadido, convencido de que lo que Dios le decía era cierto y que también era poderoso para cumplirlo, ¿ok? Y aquí les voy a decir, mis queridos hermanos, cuál es el principal problema que nosotros tenemos cuando estamos en medio de las diferentes pruebas. Pongan mucha atención. Cuando nosotros tenemos una prueba o un problema muy grande, imagínense que nuestra problema es del tamaño de mi mano, de mi puño. Así de ese tamaño es. Pero ¿qué pasa cuando nosotros lo comparamos con Dios? Si yo pongo mi problema, que es el tamaño de mi mano, y yo pongo a Dios, que vamos a decir que representa esta uña de este lado, yo cuando estoy enfrente, ¿a quién veo? Al problema. Y esa es la principal razón por la cual los cristianos en el momento de la prueba fallamos, porque nuestra perspectiva es equivocada, porque veo mi problema bien grandote y a Dios ni lo veo. Pero ¿qué pasa si yo invierto las cosas? Si yo invierto las cosas, voy a ver a Dios como es. Dios es más grande que todos los problemas. Dios es más grande que cualquier situación difícil. Dios es el Dios de los imposibles. Dios es capaz de hacer lo que nadie, ningún ser humano, ningún científico, ningún astronauta, ningún físico, ningún filósofo, ninguna persona racionalmente potente puede hacer. Porque Él es Dios y Él lo puede hacer todo. El problema es que nuestra perspectiva está equivocada. Dios puede hacer todo. Y Dios quiere que tú confiemos en que lo puede hacer y lo va a hacer siempre y cuando sea su voluntad, siempre y cuando sea para su gloria. Pero no lo creemos. A veces, ¿cómo Dios me va a ayudar para conseguir los 600 pesos que debo? ¿Cómo Dios me va a ayudar para que se cure un hijo enfermo? Para que alguien que está enfermo y que ya le dijeron los doctores que no tiene, ¿verdad?, razón para curarse, se cure. Cada sábado que venimos aquí a la reunión de varones, me da mucho gusto verlos a todos los hermanos que vienen. Pero hay en particular un hombre que ayer vino, que me causa un gozo más grande. Yo a este hombre no lo conocía. Allá por enero de este año, recibí una llamada de su esposa. Me dijo, Pastor Colín, sí, dígame. Pues fíjese que le hablo porque ella estaba llorando. Pues los doctores me dijeron que mi esposo tiene cuando mucho 48 horas de vida. Me dijeron que arreglemos sus papeles porque tiene COVID, ya se va. Tiene tanque de oxígeno, estaba oxigenando como por 60, que es bajísimo. Y bueno, ella llorando, empecé a aconsejarla, todo eso, empezamos a orar, empezamos con el tratamiento del doctor Gurmilán, todo lo que ustedes saben que hacen. A los pocos meses, semanas, el Señor se empezó a recuperar. Y cualquiera que lo vio el día de ayer, al hermano Hugo, pues lo ve como si nada. Está bien grandote, bien fuerte. Ya volvió al ejercicio y todo eso. Entonces a mí me da mucho gusto, ¿no? Porque lo que los hombres decían en enero que él ya se iba a morir, para Dios no hay imposible. Y así es nuestro Dios. Ese es el Dios y Dios quiere que usted y yo experimentemos esas cosas, pero solo las vamos a experimentar cuando nosotros confiamos en Dios. Cuando tenemos la perspectiva correcta, ¿verdad? Cuando a Dios lo ponemos primero que todas las cosas y nuestros problemas y todo lo demás atrás. Es un problema de perspectiva. Usted piense, la siguiente vez que tenga una prueba, una duda, una necesidad, cualquiera que sea, piense, ¿dónde estoy poniendo a Dios?
¿Adelante de mi problema, de mi prueba o atrás? Usted piensa y resuelva qué es lo que va a hacer la siguiente vez que usted tenga un problema. Recuerde, nuestro Dios es el Dios de los imposibles. Él hace todo, absolutamente todo, y ustedes lo han leído. Necesitamos como cristianos alimentar nuestra fe. ¿Cuántos de nosotros hemos leído que Dios fue capaz de parar el sol? ¿Cuántos lo hemos leído? Todos. Dios lo ha hecho. Ahí lo dice. ¿Lo creemos? ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros hemos leído que el Señor Jesucristo resucitó gente enferma, gente muerta, le dio vista a ciegos, curó paralíticos? ¿Cuántos lo hemos leído? Todos. ¿Cuántos lo creemos? ¿Cuántos creemos que Jehová es mi pastor? Nada me faltará. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? ¿Por qué padecemos ansiedad, depresión, angustias y estamos así frotándonos las manos? Si tenemos al Dios que nos puede dar eso y más. Nuevamente, porque nuestra perspectiva es el problema. Vemos las cosas desde nuestro punto de vista y no desde el punto de vista de Dios. ¿Para Dios habrá algo imposible? Absolutamente nada es imposible. Si usted lleva orando por sus familiares que no conocen a Cristo 1 año, 2 años, 5 años, hermano, siga orando. No se desaliente, no se desanime. Un día de la vida, Dios va a tocar el corazón de ese ser querido que usted ama y esa persona va a estar a los pies de Cristo si usted confía, si usted cree en Él. ¿Usted le cree a Dios? Siga orando. No se desanime. No se desanime, de verdad. Aquí están los 7 elementos de la fe de Abraham. ¿Qué cree? Son los mismos elementos que tiene la fe que Dios nos ha dado a todos y cada uno de nosotros para que nosotros podamos confiar plenamente en el Señor. Versículo 22, el segundo punto de este sermón. Después de que se analizó la fe de Abraham, viene la respuesta de Dios. Versículo 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Esta es la respuesta que Dios le dio a Abraham. Abraham, tú creíste que yo, a pesar de que tú ya eres un hombre adulto, a pesar de que tú tenías una esposa estéril, una esposa que ya se le había acabado la menstruación, a pesar de todo lo que pudieron haber dicho de ti, porque imagínense Abraham, ¿no? Imagínense, Abraham ya, cuando estamos allá por Génesis 15, Abraham ya era un hombre bastante rico, ¿no? Ya estaba establecido en algún lugar, ya tenía caballos y camellos y carpas, sirvientes, etcétera. Pero cuando le preguntaban a Abraham, oye, ¿y cómo te llamas? Pues, ¿qué le decía a ellos? Padre enaltecido. Oye, padre enaltecido, ¿y dónde están tus hijos, no? O imagínense, ¿no? Cuando la servidumbre, sus sirvientes hablaban entre ellos. Oye, ¿quién crees que sea el estéril? No tienen hijos. ¿Será Abraham o será Sara? Imagínense los comentarios, todo lo que él vivía, porque la vida para él no creo que haya sido fácil, como no lo es fácil para ninguno de nosotros. Enfrentar todo eso, bueno, pues a pesar de todo eso, y a pesar de eso, Abraham le creyó a Dios que él iba a ser el padre de muchas naciones, que él iba a tener una descendencia. Hoy en día simplemente en Israel, la población es como 10 millones de judíos, nada más allá en Israel. Imagínense ahora toda la cantidad de personas que hay en el mundo, pero no solamente ellos son descendientes de Abraham, sino muchísimas otras personas, ¿verdad? Que se fueron en sus descendencias. O sea, millones, o sea, de personas son descendientes de Abraham. Nosotros somos descendientes, ¿qué? ¿Pero qué? ¿Espirituales o carnales? Espirituales, ¿verdad? Nosotros somos descendientes espirituales de Abraham. No por herencia genética, no por raza, pero sí por espíritu. Somos descendientes de él. Entonces, él no vivió una vida fácil. Entonces, cuando Abraham ejerció la fe que Dios le había dado como un don, entonces Dios le tomó la fe de Abraham y le fue contada como por justicia. No que fuera justicia. Y recordemos aquí nuevamente, esta palabra justicia es la justicia perfecta que Dios exige para salvar y redimir a una persona. Que el único ser que lo pudo hacer, ¿quién fue? Jesucristo, ¿verdad? Entonces, esa vida perfecta, esa vida justa, Dios se la tumbó, que vivió Jesucristo, Dios se la imputó o se la asignó a Abraham. ¿Por qué? Por la fe.
Y este versículo 22 es el versículo clave de todo este pasajote que hemos visto de Romanos capítulo ¿cuál? No del 5, no de Santiago, ¿okay? Del 4. En su carne pecaminosa, Abraham, como todos los seres humanos, era incapaz de alcanzar los estándares de la justicia perfecta de Dios. Las buenas nuevas del Evangelio de la Salvación, que es lo que estamos estudiando en esta carta de Pablo a los Romanos, consiste en que Dios toma la fe que Él mismo provee a los pecadores que se arrepienten. Fíjense cómo es esta parte del Evangelio tan maravilloso. Ni tú, ni yo, ni Abraham, ni Pablo, ni ningún creyente verdadero sería capaz de responder a Dios de una manera positiva, creer el Evangelio, si Dios no nos hubiera regalado el don de la fe. La fe no es algo para que nosotros lo adoremos. La fe es parte de la gracia salvadora que Dios nos ha dado. Les dije hace como dos o tres predicaciones. Hermanos, la salvación no se trata de que tengamos una fe enorme, gigantesca, así, sino se trata de que la pongamos en la persona correcta. Y la persona correcta para depositar nuestra fe es el Señor Jesucristo. Si usted deposita su fe en una religión, en lo que usted quiera, ¿verdad? En la filosofía, en la ciencia, usted va a fallar porque Dios quiere que nuestra fe la depositemos ¿en quién? En Jesucristo. Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Y la salvación es únicamente por medio de la fe. ¿Y la fe en qué? En la obra que hizo Jesucristo. Que Él murió en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Él murió. Pero no solamente murió, como aquí leemos, sino que también el que resucitó. Y ese es el tercer punto de este mensaje. Después de que Dios le tomó a Abraham la fe por justicia, la aplicación de esa justicia, ¿qué dice? Y no solamente con respecto a él se escribió, o sea, de Abraham, que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos que Él levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y esto es lo maravilloso, ¿verdad? Lo maravilloso es que el hecho de que Abraham haya tenido fe y depositada en Dios y eso le fue contado por justicia, ese es un principio de aplicación para todo el mundo, para toda persona que crea en Jesucristo. ¿Qué dice Dios que va a hacer con él? ¿Qué va a hacer Dios con toda persona que cree en Jesucristo? Lo va a perdonar, lo va a salvar, lo va a adoptar como un hijo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? ¿Qué tiene? Si crees en Jesucristo, vida eterna. Vida eterna. Esto es maravilloso. La gracia que Dios utilizó con Abraham es la gracia maravillosa que utiliza para todos nosotros, para todos los seres humanos, que depositemos nuestra fe, nuestra confianza. ¿En quién? En Cristo Jesús. Hermanos, cuando leemos estas palabras, cuando leemos estos versículos, créanme, yo no sé cómo sea usted, pero yo me emociono, ¿sí? Yo me siento dentro de mí un agradecimiento tan grande con Dios que no tengo palabras con que agradecérselo. Yo espero que usted medite y reflexione en esto que acabamos de estudiar, porque esto es el Evangelio, esto es el corazón del Evangelio y usted necesita saberlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor usted lleva tiempo asistiendo a esta iglesia o a otras y nunca le han explicado el Evangelio de una manera detallada. Por eso es que los pastores decidimos enseñar una vez más Romanos. ¿Por qué? Porque aquí viene parte por parte el Evangelio de la gracia. Usted tiene que conocerlo, usted tiene que apropiarse de él y también tiene que ser capaz de enseñárselo a otras personas. Comparta el Evangelio de la salvación. No se lo quede nada más a él. Aquí en la última parte, de los versículos 23 al 25, Pablo dice, y no solamente con respecto a él le fue contada su justicia, sino para con todos los hombres. Y Pablo dice en el versículo 25 que el Señor Jesucristo fue entregado. Esa palabra que el Señor Jesucristo fue entregado significa
que legalmente, oficialmente fue entregado para recibir en la condena, el castigo que merecía, como si hubiese sido un criminal. Pero el Señor Jesucristo no fue un criminal. El Señor Jesucristo no cometió un pecado. Ese versículo nos está hablando ¿de qué? De la obra sustitutoria que hizo Jesucristo al morir en la cruz del Calvario por usted y por mí. Fue algo legal, fue algo oficial que hizo Dios. Pero el Señor Jesucristo no solamente murió en la cruz, sino que también ¿qué? Resucitó, ¿verdad? Y eso es parte del evangelio maravilloso. El Señor Jesucristo no solamente murió por nuestros pecados, sino que también resucitó al tercer día, como dicen las Escrituras. Y si tú crees que el Señor Jesucristo murió por ti y que al tercer día resucitó, ¿qué crees? Tú también, cuando mueras y un día vas a resucitar, va a resucitar tu cuerpo. Vas a tener un cuerpo glorificado, semejante al cuerpo de gloria que el Señor Jesucristo tuvo. Pero el día que tú te mueras, al instante después de que tú te mueres, tu alma se va al cielo, a la presencia del Señor. Y eso es algo maravilloso, ¿sí? Eso es algo que nos debe de llevar, de motivarnos y dejar de pensar como piensa la gran mayoría de la gente aquí. Cuando alguien fallece decimos, bueno, pues es que ya se murió. Bueno, es una pérdida, qué tristeza. Bueno, sí, es cierto, somos humanos, todo eso nos duele, nos constriñe, porque tenemos relaciones, tenemos afectos, pero esa persona acaba de dar el paso para encontrarse con Dios. Esa persona está haciendo efectivo el evangelio de la salvación. Esa persona está apropiándose de la vida eterna de una manera plena allá con Dios. ¿Okay? Y en eso tenemos que pensar, hermanos. Tenemos que seguir adelante, ¿ok? Quisiera concluir con lo siguiente. La historia de Abraham y su fe es importante para todos los seres humanos. Todos los hombres, así como Abraham, nos salvamos de la misma manera que se salvó Abraham. ¿Cómo es? Por medio de la fe depositada en Dios. ¿Okay? La fe es parte de la gracia de Dios. Ningún hombre se puede salvar con sus propios esfuerzos humanos, por todo lo que quiera hacer méritos, buenas obras, buenas intenciones, buenos deseos, nada de eso absolutamente puede salvar a ningún hombre, sino únicamente la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios tiene acceso la persona cuando aplica fe en Jesucristo. Ese es nuestro evangelio de la gracia. Eso es lo que creía Pablo, eso es lo que creo yo, eso es lo que creen los grandes y santos hombres de Dios. Y yo espero que todos los que estamos aquí creamos en el evangelio de la gracia tal cual Dios nos lo ha dejado revelado en su palabra. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, porque sin duda a veces es difícil comprender a cabalidad los detalles, Señor, que tiene tu palabra, las precisiones que tú haces, Señor, sobre tu evangelio. Gracias porque si no hubiera sido por ese don de la fe que has regalado a toda la humanidad y particularmente a tus hijos que estamos aquí presentes, nunca nos hubieras podido salvar. Nunca hubiéramos podido responder a ti diciendo que te creemos, diciendo que aceptamos a Jesucristo, diciendo que aceptamos la salvación tan grande. Yo te pido, Señor, en el nombre precisamente de Jesucristo, que si alguna persona hasta el día de hoy no ha entendido esta parte del evangelio, que tú toques su corazón, que tú abras su mente, su entendimiento y se dé cuenta, Padre, que solamente Jesucristo es el único camino que puede llevarlo hacia ti. Abre su entendimiento, toca su corazón para que pueda entregar su vida a ti, que se arrepienta, que te pida perdón por las faltas, por los pecados que ha cometido y entregue su vida a Cristo Jesús, que confiese con su boca que ese Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Gracias te damos por la salvación tan grande que no somos merecedores, pero que tú nos has regalado solamente por tu infinito amor hacia nosotros. En el nombre de Jesús te damos las gracias por todo. Amén y amén. Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga.